Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este nuevo video donde vamos a resolver un circuito eléctrico por el método de mallas. Recordemos que vamos a resolver el circuito de tal forma que vamos a encontrar las dos ecuaciones de las mallas de tal forma que nos queden expresadas en términos íntegros diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una ecuación expresada con derivadas y con integrales. Ojo, porque hasta ahorita estamos resolviendo los circuitos por el método de mallas porque así nos los pide el ejercicio. Hay otros ejercicios en donde nos piden expresar las ecuaciones en términos de los voltajes de los nodos, lo cual es muy importante y lo vamos a ver en un próximo video y en otros nuevos temas. ¿Por qué podemos o debemos expresarlas en ecuaciones íntegros diferenciales? Pues resulta que para hacer las analogías lo necesitamos hacer así. Entonces vamos a resolver este circuito que está muy sencillo. Nuevamente, si nosotros nos paramos en este punto, a ver, ¿por qué siempre me paro aquí? Yo puedo pararme aquí o puedo pararme acá. De donde lo haga, tengo que llegar al mismo punto. En los otros videos, los videos anteriores, me he parado desde acá, voy a pararme hoy desde acá. Lo puedo hacer, pero lo importante es que llegue al mismo punto. Entonces, ojo, que la convención pasiva de los signos me dice que la corriente entra por el más y sale por el menos. Vamos a marcarle el inductor también. Si yo arranco desde aquí hacia acá, ¿qué tengo? Más, pero no lo indico porque es el signo más. Entonces coloco ¿qué? R1. ¿Por qué corriente la atraviesa? I1. Luego, llego acá a este punto porque necesito atravesar por esta malla. Entonces, ¿con qué signo me estrello? Más R2. ¿Por qué? Por una corriente que está atravesando esa resistencia R2 en esta malla. En esta rama, perdón. Esa corriente llamémosla corriente IA, porque no la conocemos. Entonces va a ser R2 por la corriente IA. Y si vengo por acá, ¿con qué elemento me estrello? Con la fuente de voltaje. Entonces esto va a ser menos, porque me estrello con el menos, B de T igual a 0. Como esta es mi entrada, yo la puedo desplazar para aquel lado y me queda R1 por I1 más R2 por IA igual a un voltaje de T. Pero en este punto, esta corriente yo tengo que dejarla expresada en términos de la corriente I1 y de la corriente I2. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque son las dos corrientes a las cuales yo estoy teniendo en cuenta porque son las salidas de mi circuito. Entonces sería la sumatoria de corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Esto ocurre en un nodo. ¿Qué es un nodo? Un punto de unión en donde están unidos dos o más elementos. En este caso tenemos la resistencia, esta otra resistencia y tenemos este inductor. Por lo tanto, si nos paramos en este punto, podemos hacer una sumatoria de corrientes. De tal forma que por aquí va a entrar la corriente 1 porque esta corriente viene así. Y aquí va a salir la corriente 2 porque esta corriente va así. Entonces, la sumatoria de corrientes que entran a este punto es I1. I1 simplemente. Pero de este punto va a estar saliendo la corriente IA y va a estar saliendo la corriente I2, por lo tanto la sumo. IA sería entonces que I1 menos I2 va a ser igual a IA. Esta sería la ecuación de la corriente IA, expresada en las dos corrientes que necesitamos. Si la reemplazamos acá arriba, nos quedaría R1 por I1 más R2 por la corriente IA, que viene siendo ¿qué? I1 menos I2. Igual a ¿qué? A un voltaje de T. Y esta sería nuestra primera ecuación. Recordemos que la indicamos simplemente hasta acá porque vamos a por el fin de hacer las analogías. Entonces,
A ver, resolvamos la malla 2. Yo me puedo parar desde aquí si lo deseo, hacia acá, pero debo llegar a este mismo punto. Si parto de aquí, llego aquí. Entonces, me encuentro con el signo más del inductor. Este inductor tiene un voltaje y el voltaje en el inductor está expresado por la derivada de su corriente, proporcional a la inductancia. Quiere decir que yo tengo L por D de qué corriente, I del inductor, pero esa I del inductor es I2. Entonces aquí sería I2 de T. Luego, como tengo solo este elemento, no tengo ningún más otro elemento, sigo por esta rama y al subir me encuentro con el menos. La resistencia R2, pero la corriente que atraviesa la resistencia R2 es la corriente de la rama, que es IA. Y esta corriente IA se expresa en términos de I1 e I2 de esta forma. I1 menos I2. Igual a ¿quién? A 0. Porque si sigo aquí, no me encuentro con ningún otro elemento y llego al mismo punto, por lo tanto es igual a 0. Esta entonces sería la segunda ecuación. No nos apareció ninguna integral porque como estamos haciendo mallas, las integrales nos aparecen cuando hay un capacitor presente en el circuito. Como no hay ningún capacitor, por lo tanto no nos salió ninguna integral por ahí. Porque recordemos que el voltaje del capacitor es la integral de su corriente. Estas son las dos ecuaciones, las cuales son las que vamos a utilizar o a necesitar cuando vayamos a hacer las analogías de los sistemas eléctricos y mecánicos. Nuevamente, muchas gracias por prestar atención en el video. Nos vemos en un próximo.